Creo que no. Entonces comentábamos que este es el tema de la Revolución Mexicana y vamos a hablar aspectos generales sobre la Constitución de 1917 y cuáles son sus principales artículos. Tenemos que entre 1910 y 1920, México ha vivido o ha pasado por una serie de luchas, revueltas, conocidas como Revolución Mexicana. A ver, permítanme porque están entrando todavía compañeros. Bueno, y tenemos que intentar transformar con esta revolución el sistema político y social por el cual fue creado por Porfirio Díaz. Ya habíamos hablado de Porfirio Díaz la semana pasada. Entonces, esta revolución mexicana contribuyó a formar el México contemporáneo. No tuvo un carácter homogéneo, sino que consistió en una serie de revoluciones y de conflictos internos que fueron protagonizados por distintos jefes políticos y militares que fueron sucediendo en el gobierno de la nación. Ahora, tenemos que en los orígenes las primeras tentativas revolucionarias inspiradas por Francisco y Madero pretendían el derrocamiento de Porfirio Díaz, que se había mantenido en el poder durante más de 30 años. Hemos de recordar esa parte de que había reelecciones y pues bueno, reelegir quiere decir que él siempre estaba al mando. Ahora, también tras el triunfo de los maderistas, a ver, permítame tantito. Ajá, se vio en una necesaria reconstrucción del país, donde hubo una dificultad por las disputas que habían entre las propias fracciones revolucionarias. Después de el asesinato de Madero, hubieron nuevas luchas en las que triunfó Venustiano Carranza. Paso decisivo para la organización del Estado post-revolucionario. Post-revolucionario quiere decir después de la revolución. Para la organización de ese Estado y bueno, los sectores más radicales de la revolución mantuvieron una lucha hasta el año de 1920. Entonces, es así también como la Revolución Mexicana nace en un panorama de insatisfacción que hay en contra de la política elitista y oligárquica de Porfirio Díaz, donde había favorecido los estamentos más privilegiados, sobre todo a los terratenientes y a los grandes capitalistas industriales, que era lo que habíamos comentado de que las personas de clase alta pues tendían a apropiarse de los terrenos y todos los espacios que eran del pueblo. Entonces, el país gozaba de una prosperidad económica, le iba bien. Y las continuas reelecciones de Porfirio Díaz fue lo que ya causaba una insatisfacción al pueblo. Bueno, obviamente en el ámbito político, entre las nacientes clases medias y en tanto los beneficios de la prosperidad, cuando no habían alcanzado los grupos más pobres de la sociedad. Y volvemos a lo mismo, le daban más a los de la clase alta y el pueblo pues era explotado, mal pagado, humillado y demás cosas. Ahora, pasando a el subtema de los artículos principales de la Constitución de 1917, tenemos que la Constitución es una ley suprema en nuestro país, por lo cual es que debe de ser respetada, conocida y cumplida por parte de todos los mexicanos. Entonces, esto ha sucedido ya por mucho tiempo y bueno, la Constitución de igual forma ha pasado por varios cambios a lo largo de la historia. Las leyes, pues, como dicen por ahí, las leyes se han estado modificando los artículos conforme
van pasando los años porque las necesidades de hoy en día no son las mismas de la gente de hace muchos años, por eso es que ha sufrido estos cambios. Entonces, en la Constitución encontramos lo que son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Por eso es que todos, pues, debemos de saber al menos los principales artículos que contienen. Contiene más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales artículos de esta Constitución? Tenemos el artículo 2, donde nos indica que está prohibida nos habla de que está prohibida la esclavitud bueno, en México o como bien sabemos es Estados Unidos mexicanos. Entonces, los esclavos del extranjero que entren en territorio nacional alcanzarán por ese solo hecho su libertad y la protección de las leyes, solamente por el hecho de haber ingresado a nuestro país. En el caso del artículo 3, nos indica que la educación primaria debe de ser obligatoria y gratuita, además de ser, bueno, también laica, donde laica se refiere a no tomar, ser independiente la escuela o la educación de toda doctrina religiosa para así garantizar la libertad de cultos. La libertad de cultos es garantizar y respetar diferentes creencias religiosas que tengan los alumnos y no se trata tampoco de imponerles una creencia. Entonces, en el artículo 5 tenemos que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a una profesión, a una industria, un comercio o un trabajo que le acomode siendo lícitos, siendo legales, eso se refiere. Entonces, nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución, es decir, sin el pago justo y sin su pleno consentimiento. Entonces, aquí el artículo 5, pues es lo que ampara. Tienes derecho a un trabajo siempre y cuando sea legal, siempre y cuando también te lo paguen como debe de ser y que sea bajo tu consentimiento, no que alguien te obligue a trabajar en algo que no quieres. En el artículo 6 tenemos que la manifestación de las ideas no será un objeto de ninguna inquisición, ya sea judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de una tercera persona y que provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho a la información, pues será garantizada por el Estado. En el artículo 7 es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ni ninguna ley ni ninguna autoridad puede establecer la previa censura de estos escritos, ni exigir tampoco fianza a los autores impresores, ni coartar la libertad de imprenta. Entonces, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz. En el caso del artículo 24, todo hombre, tanto hombre, mujer, eso es a lo que se refiere, todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan a un delito o una falta penados por la ley. De igual forma, a nadie se le puede obligar a seguir perdón, una religión en la cual no están de acuerdo. En el artículo 27 tenemos que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo así lo que es la propiedad privada. Ahora, en el artículo 35, son prerrogativas del ciudadano el votar en las elecciones populares, el poder ser votado
el asociarse individual y libremente, tomar las armas en el ejército y ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. En el artículo 39, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Eso nos dice que todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar, o modificar su forma de gobierno. En el artículo 49, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en tres poderes, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Eso ya los habíamos mencionado anteriormente. En el caso del artículo 123, nos indica que todas las personas tenemos derecho al trabajo digno y socialmente útil. Este se relaciona y se dan cuenta con el artículo 5. Y dice que al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. Entonces, todos tenemos derecho a ejercer un empleo. En el artículo 136, esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Entonces, a manera de conclusión, tenemos que conociendo nuestra Constitución es como nos podemos dar cuenta que contamos con muchas herramientas para salir adelante todas las personas. Por eso es que es necesario que cada mexicano conozca su máxima ley a la que debe que en este país le sean respetados y protegidos sus derechos, así como saber que tienen obligaciones con él mismo para protegerse junto con él. Y entonces, reflejado entre estos dos artículos, debemos aplicar la Constitución, obedecer y respetar en todo momento. Estos fueron principales artículos de la Constitución, pero como yo les comentaba, cabe señalar que hay más artículos y aparte aquí es una descripción general. A lo que voy es de que cada artículo también está conformado por fragmentos o fracciones donde nos va delimitando o detallando más aspectos en los que se aplican estos artículos o de qué manera, bueno, según ciertas situaciones o en qué momento hay consideraciones. Entonces, bueno, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario? No, ¿Nada? maestra. Bueno, tengo, No, mi. tengo dos videos, uno de la Constitución y otro sobre la Revolución Mexicana. Entonces, así en el orden donde, como se obtuvo en este orden como se dio la clase, vamos a comenzar con los videos. Les voy a compartir el de la Revolución Mexicana. En este video de la Revolución Mexicana no tenemos, no tenemos preguntas. Nada más pongan atención al video. Ya lo están viendo ahí en la pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, entonces les voy a compartir ahora sí. Una disculpa, chicos, pero me duele muchísimo la garganta para hablar. Espero que me entiendan lo que luego les estoy tratando de decir. Sí, maestra, no se preocupe. Hola, ¿cómo están? En esta edición de Cuentos que no son cuentos, te presento la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz fue presidente de México por 31 años y durante su gobierno tan largo, solo un pequeño grupo de personas tenían todo el poder, controlaban el país completo. El pueblo no podía opinar sobre sus problemas ni quejarse. Además de que no podían elegir a sus próximos gobernantes, el pueblo mexicano estaba solo y desesperado. Pero
Un nuevo grupo de jóvenes que deseaba participar en la política del país se dio cuenta que no podían tomar puestos en el gobierno, pues eran hombres viejos y amigos del presidente Porfirio Díaz, quienes ocupaban todos los cargos. Entonces, un discurso de Porfirio Díaz en que afirmó que México se encontraba maduro para la democracia hizo que los jóvenes se dieran cuenta que había llegado el momento de participar. Uno de esos jóvenes era Francisco I. Madero. Él era de una familia rica y había viajado y estudiado fuera de México, pero sabía que la mayoría de los mexicanos vivían en pobreza y le preocupaban los problemas del país. Madero consideró que ya era el momento de cambiar el gobierno y que Porfirio Díaz no debería reelegirse, así que juntó gente que compartía su forma de pensar y fundó en México el Partido Antirreeleccionista, que lo lanzó como candidato a la presidencia de la República. Pero Díaz se lanzó de nuevo como candidato a la presidencia y a Madero lo arrestaron en San Luis Potosí. Mientras Madero estaba en la cárcel, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo de nuevo a Porfirio Díaz. Pero Francisco I. Madero se escapó de la cárcel y se fue a Estados Unidos. Desde allá en un pueblo llamado San Antonio, proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz, el día 20 de noviembre de 1910, y en esa fecha justamente empezó la guerra civil que se extendió por todo el país, y lograron que Porfirio Díaz renunciara y se fuera de México. Después de 7 años de conflictos en México, lograron proclamar la nueva Constitución de 1917, que prohibía que un presidente fuera reelegido por más de un periodo presidencial, y se terminó así con las dictaduras de los malos gobernantes. Muchas gracias por acompañarme. Si esta información te fue de utilidad, no olvides compartirla. Hasta la próxima. Bien, este fue el video de la Revolución Mexicana. Vamos a ver ahora el de la Constitución. En este me parece que sí hay preguntas, chicos. A ver, déjenme ver. Ajá. Vayan anotando estas preguntas para que ya no tengamos que repetir otra vez el video. Cuando terminen de copiar las preguntas, me avisan para poder colocar otra vez el video. Ah, son 10 preguntas, chicos. Perdón, a ver, vamos a regresarnos. Ajá. Sí, son 10 preguntas, chicos. A ver si así las están viendo. Como vio. ¿Quién tiene su micrófono activado, chicos? Ya vi quién, ya lo desactivé. Bien, anoten estas preguntas, por favor, y en cuanto terminen me indican para poner las siguientes. Que se mueve, ¿verdad? Ah, está en... Ya. Váyanlas anotando, por favor.